Sí, precisamente por eso quise presentarles en una de las sesiones este planteamiento del doctor José Luis Marín, que dice es que todos tenemos factores que pueden ser detonantes de enfermedades, de problemas de salud, de problemas funcionales, de disfunciones orgánicas. Y es el vivir en condiciones altamente estresantes los que condicionan o permiten las condiciones fisiológicas para que esos daños y esas disfunciones se den, ¿no? Y eso incluye también el cerebro, por supuesto, porque ahí también va, ahorita que hablamos de que se vienen los tiempos, y comentaba con la maestra Rosy que muchos niños, ¿no? Que tienen temas con la conducta, el trastorno por déficit. Quiero una foto para sí, ¿verdad? Sí. No es Rosa, no es Rosa. Maestra, quiero hacer un comentario. Adelante, por favor. Ajá. Que está comentando usted. Yo el día de antier. Ajá. Yo padezco mucho de ansiedad, por lo que dice usted. Aquí vivo un estrés constante. Continuo. Entonces, desafortunadamente, no he dormido bien y yo creo que eso también ayuda a que tenga ese tipo de situaciones. El cardiólogo me dijo que me tome de aspirina fuerte diario para mi cateterismo que tengo. Ajá. De hacer semios. Pero independientemente, a lo mejor me estoy, como dice usted, el cuerpo busca como que esa aspirinita fuerte. Hola, Rosa. Ajá. Y yo ya me siento mejor. Ajá. Pero fue curioso que estaba tan estresada, tan... Sí. Como leoncito enjaulado. Ajá. Ni siquiera me acordé de la dichosa aspirina fuerte. De la... Para eso de las 4 de la tarde, ajá. Yo decía, ¿qué me pasa, Dios mío? Es que no me siento mal, ¿qué tendré? Un dolor así en el corazón como si me apachurrara con el puño. Y yo, ay Dios, creo que hasta aquí llegué. ¿Qué pasa, Dios mío? Entonces, tengo un compañerito que es el que me apoya en ir conmigo a todas partes. Sí. Y le dije, maestro, no seas malo, vámonos a hacer las compras, porque siento la necesidad de caminar, de salirme de aquí. Ajá. Y no me creer, maestra, no me acordé nunca de la dichosa aspirina. Sí. Me fui a caminar a hacer mis compras, a pelearme con el señor que no se apure a echarme las cosas en las bolsas porque tengo prisa, ajá. A la niña que no se apure por esto, peleándome con todo el mundo como loca, como siempre. Y cuando regresé, se te va bien. Entonces, yo le quiero agradecer porque en este curso, y también le agradezco mucho a mi hijo Diego, porque en el poquito tiempo y por lo poquito que estuvimos, aprendí a conocerme y a darme cuenta de muchas cosas que antes no les tomaban importancia ni nada. Y poquito a poco voy viendo, pero a ver, ahora hice esto. ¿Por qué no me tomé la pastilla si ya sé bien que con eso me calmo? ¿Por qué? No me acordé de la pastilla. Porque hay otros recursos mejores, más sanos, que te empoderan mejor, que no te afectan, que no tienen efectos secundarios y que recurren a tus propios recursos físicos, emocionales, orgánicos para afrontar ese tipo de situaciones. Pues me da mucho gusto. Y yo quisiera que hoy, más que una sesión de cierre, de terminación, la vivamos como un primer paso para algo que yo los invito a continuar, a integrar en su vida cotidiana, en sus actividades laborales, profesionales, porque de verdad que es un recurso, o sea, es una perspectiva de vida, entendernos, es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de autocomprensión de cómo somos, de qué es la condición humana, la importancia de estos vínculos, la importancia de entender los procesos de vida que hemos tenido, la importancia de entender nuestro organismo, este tema, digo, por lo que nos convocó, que es el tema de atención a pacientes con cáncer, aunque yo sé que no es el caso de todos, pero nos convocó la idea de la enfermedad, ¿no? Del malestar, de ese grado de malestar que nos afecta incluso en la funcionalidad, que nos genera un estado de sufrimiento, un estado de disfuncionalidad, de no poder rendir, de no poder responder
a los retos del día a día, y que muchas veces lo vivimos, como decía, en esta perspectiva de víctima, ¿no? De no entender, y no digo la palabra víctima de manera peyorativa, lo digo de manera que es comprensible que nos sintamos así cuando no entendemos, y cuando no entendemos es fácil también engancharnos en una lógica de sufrimiento que se prolonga, ¿no? De no saber qué hacer, de impotencia, de no tener capacidad de respuesta. Adelante, por favor, maestra. Pero es que no entendemos porque nadie nos enseña. Ajá, ¿no? sí, exactamente. Entonces yo creo, al menos ahora con todo lo que usted nos hizo favor de enseñarnos, yo creo que en el caso de nosotras sí podríamos ir viendo justamente eso con los niños, ¿no? Exacto. Que desde esta edad exacto. empiecen, como dice Jocelyn, porque Jocelyn aquí nos apoya con esa situación, Ajá. conocer sus emociones, pero ya con lo que usted nos enseñó, pues de alguna manera saber cómo ellos las van reconociendo, pero también yo sé cómo, se me fue la palabra, de lo que tú les enseñas a los niños, canalizarlas, exacto. Y yo creo que esto es algo que no es tema de boga, o a lo mejor se vuelve tema de boga, por ser la situación. ¿Toma de qué dice? Tema de boga, porque... ¿En boga? ¿De moda? De moda. Sí. Manera, esto... La pandemia nos cambió la vida totalmente, y ahorita es cuando estamos de alguna manera observando todo esto que nos generó, ¿no? Claro. Y bueno, yo veo mucha ansiedad para muchas cosas. Sí, yo creo que podría considerarse que es un tema de moda, en el sentido de que está visibilizándose mucho, que está aumentando mucho, ¿no? Que capta mucho la atención, que reclama la atención, ¿no? Que llama la atención, que la gente se fija, se da cuenta, lo vive, ¿no? Lo experimenta con sus hijos, con los jóvenes, con los niños y con los adultos, ¿no? Y yo creo que lo que está sucediendo como humanidad es que estamos evaluando o resintiendo el impacto de un uso indiscriminado de tecnologías que están llamadas para ayudarnos, para mejorarnos la vida, para hacernos la más amable, pero que no nos dimos cuenta que también tienen la capacidad de desarrollar conductas adictivas, conductas que nos afectan, porque nos desconectan de los demás, nos desconectan de nuestra realidad. Es muy padre y es nuestra capacidad humana crear imágenes, crear escenarios hacia los que nos podemos mover. Eso nos hace humanos porque nos hacemos un sentido de propósito. Pero en el caso de las tecnologías que están continuamente bombardeándonos con estímulos, lo que nos hemos dado cuenta es que nuestro cerebro, nuestra condición, nuestras capacidades cognitivas requieren espacios para procesar la información, que no estamos hechos para estar recibiendo tanto estímulo, y si como adultos nos afecta muchísimo más a quienes están en proceso de desarrollo. Y tristemente creo, se vienen tiempos peores porque aumenta esas tecnologías, esas redes, esos estímulos, esa accesibilidad. Y ya desde chiquitos, ya desde el vientre materno, ya hasta los papás estamos nosotros involucrados y metidos en esas dinámicas. Entonces, imagínense, están naciendo niños que tienen papás hiperestresados, que somos papás hiperestresados, que estamos totalmente avasallados por las exigencias. Hay un filósofo que me ha llamado mucho la atención, lo comentaba con esta Tsai, Byung-Chul Han, un coreano, no sé si Byung-Chul Han, ¿no? Pero él habla de que vivimos en la sociedad del cansancio, del agotamiento, pero también de la desconexión y de situaciones que nos están generando un desgaste que está aumentando, ¿no? Digo, por supuesto que la condición humana, los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación impresionante. El problema ahorita es que esa adaptación tiene mucho que ver con la colaboración, con el apoyo que tengamos, con el desarrollo de estas capacidades de que hemos hablado, como son la empatía, la compasión, el comprender, el verdaderamente conectar. Y tristemente, o más bien retadoramente diría, eso es lo que se está afectando, porque
niños, jovencitos que se la pasan horas y horas y horas en las redes, en las pantallas, en esto, están perdiendo la capacidad de interactuar. Entonces estamos viendo cada vez más este fenómeno de niños que están altamente irritables, que ya desde chiquitos están experimentando ansiedad, depresión, cuadros anímicos que antes los pensábamos para adultos y ahora desde niños están así, ¿no? Entonces, por eso reitero que este tema de estas disciplinas, pues responden a esa necesidad, pero ahora, acorde con los tiempos, pues tienen diría yo, la ventaja de que nos están dando ese sustento científico de que se observan, se estudian, se analizan, se investigan y todo eso nos da mejores elementos, ¿no? Entonces, por eso les decía que ojalá esto no sea un cierre, sino que sea el hacernos conscientes de que dimos un primer paso en un camino que nos permite o nos da herramientas, en un camino de aprendizaje, de autoconocimiento, que nos puede dar herramientas para tener una mejor experiencia de vida en las distintas áreas que tengamos, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro autocuidado. Esto que dice maestra que hizo, pues me da mucho gusto sentir, apreciar que instintivamente ya va desarrollando un sentido de autocuidado con sus propios recursos y no necesariamente tomarnos la pastilla, el ansiolítico, el antidepresivo, lo que sea, ¿no? Sino que yo ya sé que si me agarro mi mascota o me pongo a leer algo o escucho una música o identifico quién es esta psiquiatra española, Marian Rojas, que dice esa persona vitamina, esa persona con la que puedo interactuar y me va a ayudar a regularme, yo le puedo ayudar. Digo, no es un llamado de ninguna manera a tener una perspectiva utilitaria, porque no somos cosas, pero sí entender cómo conectamos y cómo hay ciertas personas, situaciones con las que realmente, por eso son nuestras relaciones significativas, ¿no? Esos vínculos de apego que nos construyen y nos ayudan a regularnos bien y nosotros también apoyamos en ese sentido. Pero también identificar aquellos casos en donde nosotros podemos ser un factor de disregulación, de afectación de otros por el papel que juguemos. Probablemente no es fácil o no para todos es la directora o la maestra o la terapeuta o la vendedora que quisiera, o sea, que genera esa atracción. A lo mejor ya en el momento en que uno se presenta, pues ya significa algo para alguien, e identificar eso para sacar la mejor ventaja y la mejor experiencia de esa relación, pues es parte de este autoconocimiento, ¿no? Entonces reitero que no sea un cierre, una terminación, sino un primer paso. Y ahí les recuerdo que es bien importante las palabras que utilicemos, la narrativa que hagamos, cómo nos platiquemos las cosas, ¿sí? Porque va a ser distinto si decimos, ya terminó el taller, ahí nos vemos, cuídense, feliz Navidad, próspero año nuevo. Así decimos, este fue un primer paso en algo que me va a estar dando herramientas y que me va a sensibilizar, perdón, para estar atento de aquella información, de aquellos eventos, de aquellos recursos, para yo orientar el consumo que tengo en las redes, en lo que sea, hacia cosas que me nutran en esta línea, que me den mejores herramientas para atender a mis pacientes, a mis alumnos, a mis clientes, que me permitan generar esa mejor interacción, que me permitan lidiar con el estrés de la vida cotidiana, que me permitan lidiar con la tensión que implica ser mamá, ser papá, ser pareja, ser hermana, ser hermano, ser hija, ser hijo, cuando vivimos situaciones críticas, cuando tenemos tensiones, que me permita lidiar mejor con eso, ¿no? Que sea ese primer paso. Entonces, ¿cómo ven? ¿Les parece la idea, la invitación a que sea un cierre? Yo les acabo de pasar en el WhatsApp el PowerPoint que digamos que fui integrando a lo largo de las sesiones, y estaba viendo que me va a faltar una página o un par de páginas de referencias bibliográficas. Yo misma les he dado un par de libros o tres libros, el del mindfulness y el cáncer, del doctor Mario Alonso Puig,
que no sé si ustedes lo identifiquen porque se ha vuelto bastante popular, tiene mucho trabajo de divulgación. ¿Lo identifican? ¿Sí identifican? Sí, yo fui a un congreso. Sí, ajá. 2025, Sí. Y él fue uno de los ponentes. Sí. ¿Podemos ver esos 3 minutitos de video que habíamos pensado para ahorita? Nada más para quienes no lo conozcan, yo les mandé ahorita les mandé un video y les quiero mandar otros. Y particularmente, maestra Rosy, que lo vea porque ahí él relata, tiene un estilo muy agradable, ¿no? Muy accesible, muy amigable, ¿no? Así como que capta la atención. Y es de esos personajes que han contribuido mucho, a divulgar, pero a divulgar con un sentido de sustento científico, porque siendo el mismo médico, él es un notable cirujano gastroenterólogo, y ejerció durante más de 20 y tantos años, ahora ya se dedica a esto. O sea, ¿qué potencia tiene esto como para que alguien diga, es que me doy cuenta la importancia de darnos cuenta qué aspectos emocionales, qué experiencias, qué vivencias tienen los pacientes para poderlos atender y no querer luego irnos al bisturí, ¿no? Y no querernos ir luego él como gastroenterólogo dice, pues al omeprazol, a todos estos fármacos que tomamos como si fueran chochos, y que llega un momento en que ya ni el pobre cuerpo responde porque no es ese el camino, ¿no? Y él platica, Rosy, en alguno de los videos que les voy a pasar, creo que no es en el que les di, pero que él empezó este camino en buena medida en contacto con un médico que se llama Herbert Benson de la Universidad en Harvard. Y este es un cirujano, un cardiólogo, Herbert Benson. Y su gran duda era encontrar, él se daba cuenta que cuando había ciertas circunstancias, los pacientes que tenían problemas de cardiopatías y particularmente la hipertensión, como que regulaban o bajaban esa tensión arterial. Y una parte de lo que inició su búsqueda de ver qué era lo que activaba áreas del cerebro que permitían que se pasar de ese estado de alerta. Por eso para mí hay estas metáforas tan potentes. El mismo doctor dice, tú me dices cuando la podamos ver, el mismo doctor dice, el uso de las metáforas nos ayuda mucho, ahorita lo vamos a ver, pero dice, en estas metáforas tan potentes, se me fue la idea por querer ver lo del video, pero que él se daba cuenta que cuando la gente conecta, podía ver, ¿no? Y observó que había personas, volviendo a la metáfora, ya me acordé, ya conecté, se me fue la neurona por un lado, y el acto de mindfulness es volverla a traer aquí. Les decía de las metáforas porque esa que les mostré al principio de la gacela correteada por el guepardo, yo les digo que sea como una herramienta que tengan para que cuando se sientan muy tensos, así como que digan, ¿cómo estoy? Estoy como la gacela que me están correteando porque me van a matar, porque voy a morir, porque estoy siendo víctima, o estoy correteando yo detrás de algo que me va a ayudar a crecer, de una meta, de un logro, porque eso cambia nuestra bioquímica. Y cuando cambia nuestra bioquímica la podemos contener, cuando somos conscientes de eso, la podemos canalizar mejor. No es lo mismo darnos cuenta de cuál es ese límite, ¿no? ¿Hasta dónde puedo? ¿Es real que me están correteando? ¿Es real que me van a matar? ¿Es real que está en juego mi vida, mi integridad? ¿O ya le bajó tantito porque a lo mejor es más bien mi mente, ¿no? El gran trabajo del mindfulness es entender la mente humana, es entender la conexión mente-cuerpo, es entender y experimentarla. Para entenderla, lo ideal es experimentarla. Por eso les recuerdo esta distinción que también de alguna manera se relaciona con esa metáfora, ¿no? Del estarnos correteando en el modo ser o hacer, ¿no? Estamos cargados de responsabilidades, de metas, de propósitos que nos tienen. Ahí vuelvo al filósofo coreano-alemán, ¿cómo se llama? Byung-Chul Han, que dice que
que paradójicamente ahora algo que es mucho más esclavizante es pensar que todo lo podemos lograr. Dice, es que cuando le llama como que un positivismo tóxico, en el sentido de que cuando estamos con si nos metemos esa mentalidad de que todo es posible, es un nivel de autoexigencia muy fuerte, al que no le podemos luego poner límites y sobre todo que nos lleva a un estado de insatisfacción perenne porque nunca nos sentimos suficientes, porque siempre podemos hacer más, porque las redes, la información, todo lo que nos rodea nos dice, querer es poder, tú puedes hacer esto, si tú quieres tener ese coche, si tú quieres hacer ese viaje, si tú quieres tener esa carrera, si tú quieres tener esa presencia física, tú lo puedes hacer. Entonces, una mentalidad de que es mucha exigencia, es mucha presión y es mucha dificultad para apreciar lo que realmente tenemos, lo que realmente somos, lo que realmente estamos viviendo en el famoso aquí y ahora. Si estamos conectados todo el tiempo con esa idea de poder más y hacer más y lograr más, ¿no? Entonces dice, eso que suena tan estimulante, tan glamoroso, de que yo quiero, yo puedo, en realidad ya viéndolo de manera macro, de manera más, ya ahora sí que a la luz de la distancia, con una perspectiva más social, está haciendo una gran crisis, nos está haciendo una gran crisis porque además ha cambiado el mercado laboral, ya no es la misma certeza, la misma incertidumbre de que tengo mi carrera, voy, pido trabajo o abro una empresa y voy a tener, sino que ahora hay todos estos espacios virtuales que se han convertido en la gran competencia en donde como que nos disolvemos, ¿no? El punto es que vivimos en situaciones o tiempos muy retadores, vuelvo a la idea, y que estas herramientas pues nos ayudan a orientar mejor nos ayudan a orientarnos mejor y a aprender a apreciar lo que estamos viviendo, ¿no? Sin poner esos límites. Entender que estas publicidades tan atractivas de que velocidad sin límites, intensidad sin límites, emociones sin límites, disfrute sin límites, pues no es lo más sano, porque nosotros necesitamos tener límites, ¿no? Necesitamos límites espaciales, temporales. Y adelante, Jos, por favor. Creo que estás diciendo una cosa muy importante, porque esta parte de los límites, cuando no existen, o sea, están en nuestras barreras, o más bien trascienden nuestras barreras cognitivas, emocionales, físicas, nuestra autodemanda, llega un salud. como de psicosis colectiva. Ajá, y hace ratito que hablabas como de lo que nos trae aquí, que es la enfermedad, que propiamente hemos estado hablando del cáncer. Pensaba yo justo que hay muchas cosas que ya nombramos como cáncer social. Es una enfermedad general que igual ha derribado un montón de barreras. Decías hace un momento también que se ve en los pequeños enfermedades o condiciones que anteriormente eran propias de adultos y de la vida demandante de la adultez. Pero con esta última parte que tú mencionas, que la filosofía es algo que a veces ha sido también como restringido, por así decirlo, culturalmente, y que al principio nos preguntabas si nos ha servido de algo y cómo nos ha ido funcionando. Pues pienso eso, que nos trae un gran trozo de filosofía personal también, ¿no? Nos hace como esta actividad donde nosotros mismos generamos, contemplamos y estamos reflexionando sobre nuestro ser y sobre condiciones que nos rodean. Que por ejemplo autores como Huxley, que ya veían esta cuestión social que se iba a ir deteriorando más, ¿no? Diciendo que las estructuras son las que nos ponen una limitación, una imposición, una vigilancia y también nos orillan a hacer cosas propias de un sistema para favorecerlo. Sin embargo, pues ahora ya no es necesario
que es un poco lo que decía Huxley, que estas instituciones, llámense prisiones, escuelas, que son las que señalaba Foucault, ¿no? La cuestión hospitalaria y demás, todo lo institucionalizado ya no es necesario que nos obligue a hacer nada. Que ahora los medios, que es justo la visión que tenía Huxley, son los que de alguna forma delimitan ese espacio sin límites, aunque suene paradójico, pero y nos van empujando a hacer cosas sin necesidad de que alguien nos esté forzando. Entonces ahorita yo lo veía como tener una pistola en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Exacto. Bajo esta amenaza que nos obliga a ser competentes, suficientes, a dar lo mejor de nosotros, y todo el tiempo nos está empujando. Creo que esta práctica, en las próximas, es como quitarnos, retirarnos. Ándale. Esa cohesión tan... O darte cuenta, ¿no? Darte cuenta, ¿por qué me estoy disparando? O sea, ¿qué es? ¿Realmente estoy así? O sea, ¿realmente está esa amenaza? ¿O es algo que tiene de estas realidades virtuales que estamos viviendo, ¿no? Sí, y qué importante eso, porque pues imagínate que así se está pues ya desarrollando muchas mentalidades, ¿no? De autoexigencia, en donde ya no necesitamos tener él plantea, se ha cambiado ese sentido del deber, de que yo, porque tengo un trabajo con tales responsabilidades, tengo que hacer esto, al sentido del poder, de que yo puedo, además de que debo de hacer esto, pero no nada más debo hacerlo, sino que puedo esto y puedo más, ¿no? Entonces esta parte de los límites se vuelve realmente fundamental, porque no estamos diseñados para estar en ese estado de hiperexcitación continua, de hiperexigencia, y creo que qué bueno que lo veas en ese sentido. Pues igual pensaba que filogenéticamente pues somos muy similares a como éramos siendo Homo sapiens, ¿no? Recién colocado en el mundo. Sin embargo, no podemos, con las nuevas tecnologías y todos los estímulos que tenemos, ir como físicamente evolucionando para... Entonces sí tenemos cierto grado de inteligencia y esta capacidad de adaptación que mencionabas, pero parece ser que hay cosas que nos están rebasan nuestro sistema nervioso, toda la estimulación, ¿no? Claro, y creo que estamos en ese sentido en ubicaciones privilegiadas, en el sentido de darnos cuenta hacia nosotros y hacia los demás, cómo poder canalizar esto, ¿no? Pienso, y creo que es una gran preocupación, el desarrollo, ¿no? La educación de los niños, y pensar en criar y educar a niños en este contexto. Creo que es un gran reto construir alianzas con los papás, por ejemplo, y no las relaciones tan conflictivas que se están dando, en la medida en que podamos hacerles comprender que no es una cuestión personal, porque parte de este proceso, de puedo, lo que tiene también como narrativa que nos pone es que si no lo logro es porque quien está mal soy yo, y eso no es real. O sea, no somos omnipotentes, y si no somos conscientes de nuestros límites, y que no es una cuestión personal, sino social, estructural, contextual, si no entendemos eso, puede ser muy frustrante, muy desgastante, y generar un buen sentido de sufrimiento, ¿no? Entonces, esa idea de que estoy mal, soy el peor, no estoy generando, no estoy rindiendo, no estoy dando, y allá afuera, al clic, todos los cursos, las especializaciones, muchas hasta gratuitas, y porque nos hemos vuelto, como dicen nosotros mismos, la mercancía, ¿no? Al estar generando esas dinámicas. Entonces se vuelve algo muy, muy complicado. Pero así como con los niños y los adolescentes en proceso de desarrollo, pues con los pacientes, ¿no? Porque los pacientes también están experimentando situaciones en donde, si no entienden estos procesos, ese sentimiento de culpa, de por qué soy yo, porque a mí el castigo divino, o yo tengo la culpa, porque no esto, porque el otro, se vuelve una situación que retroalimenta esos factores tóxicos inflamatorios que no ayudan a la recuperación ni del cáncer ni de cualquier otra enfermedad, ni ayudan a generar una buena recepción de los tratamientos, de los fármacos, de las intervenciones. Cuando cambiamos esa dinámica, esa relación con el dolor, esa relación con el cuerpo, por eso también quisiera reiterar la importancia e invitarles a seguir profundizando en esta sensibilidad al trauma,
estos días pasados tengo una sobrina que está estudiando museología, la carrera de museología, que se refiere al desarrollo de los museos, pero en un concepto más amplio que la mera descripción de pongo aquí la vitrina, que es la museografía, ¿no? Que ven la iluminación y todo, sino que ellos ven más el aspecto conceptual y la experiencia, ¿no? Y me llamó mucho la atención que una de las tesis que se presentaron es el desarrollo de museos sensibles al trauma, porque se dieron cuenta que el museo son espacios que pueden revivir experiencias traumáticas de gente que ha tenido, que las ha vivido, ¿no? Y lo observó, por ejemplo, en un museo que creo que está en Morelia, que habla de lugares en donde se ejercían torturas, donde se ejercía maltrato como castigos punitivos. Exactamente, ¿no? También ese. Sí, yo me acuerdo haber platicado con una persona que entró al vagón que tienen ahí en el Museo de Memoria y Tolerancia, a ese vagón en donde transportaban a la población judía que llevaban a los campos de concentración o las minorías que fueron sujetas al holocausto, víctimas del holocausto. Y me platicaba alguien, me acuerdo hace tiempo, de que estando ahí le dio mucha ansiedad, empezó a experimentar un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces se me vino a la mente que eso ahora se está visibilizando más, como para que estudiantes de una especialidad decidan, porque el trauma ya es parte de la experiencia que nos hace humanos. No vamos a crecer sin tener una experiencia traumática. Y este doctor José Luis Marín dice, es que ahorita el trauma, los niños que vamos a ver en un tiempo más, pues su trauma es el abandono. ¿Por qué? Porque los estamos dejando desde chiquititos en la guardería, en 20.592 actividades, porque tienen que tener el tai chi, la danza, el deporte, la pintura, la computación, no se diga, porque están así, porque tienen que ser los mejores en todo, pero como papá, y luego el fin de semana que viene, pues vamos a ir con la familia, porque acá, y total que no hay realmente una conexión afectiva, que es lo que necesita un niño. Dice, un niño cuando está de berrinche, lo que sea, lo que necesita es un abrazo, una contención, y no que le des el último iPad o el último juguete. Y sí me ha tocado, creo que lo comenté en algún momento, ir a alguna intervención con el caso de una nena que tenía mucha irritabilidad, insomnio y muchas cosas. Y para mi sorpresa, llegar a una casa donde no se podía dar un paso por la cantidad de juguetes que había. Desde castillitos, casitas, muñecas por todos lados. O sea, es que no podía. Dice, claro que va a estar así la niña. Sí, y si se ponen a pensar, así estamos en la realidad de la cantidad. Si hacemos, nos asomamos a nuestra mente, a todo aquello que estamos recibiendo, pues estamos como el espacio de esa niña, ¿no? O sea, me pareció una buena metáfora del espacio interior. Ahora, si nosotros como adultos con tantas cosas en la cabeza reverberándonos, pues nos dan estas sensaciones de ansiedad, de malestar, pues imagínense un niño que no tiene todavía la capacidad analítica, reflexiva, de tomar decisiones, de siquiera ponerle nombre a lo que siente, de poder decir, es que me siento ansiosa, quiero estar con mi mamá, con mi papá, necesitamos darles esos espacios de descanso. Esto que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, platicar, escucharnos, conversar, es algo que también se está perdiendo, que no todos los niños tienen. Y por eso es tan valioso también la experiencia de lo presencial. Lo vimos también cuando trabajamos cuando les invité a ver ese documental de las caricias, ¿no? Cómo a través del tacto, a través de la mirada, a través de la modulación de la voz, a través de la escucha, a través de cómo sentir esas presencias, vamos generando esos recursos para modular nuestras emociones, para conectar, para sentir y validar nuestra existencia y para apreciar lo que somos, ¿no? Entonces, pues en resumidas cuentas, de ahí va mindfulness. Quise también enfatizar esta noción de que hay distintas prácticas, ¿sí?
porque unas están llamadas, no sería lo mismo que se requeriría, por ejemplo, para atender, para intervenir en casos de estos nenes que están siendo etiquetados como trastornos por déficit de atención o oposicionistas desafiantes, algo así, porque ellos requieren estrategias muy claras de estas prácticas atencionales, ¿no? Estas prácticas para ir activando la capacidad de la concentración, de la observación, de la presencia de... Hay ciertas redes que se activan ahí a nivel cerebral, una red de operación por defecto que es la que hace que nos permite modular esa actividad mental y generar un sentido de concentración. Y hay otras prácticas. Sí, adelante. A el hecho de que nosotros no estamos preparados como docentes a atender a estos niños. Sí, sí, por supuesto. Sobre todo el crearnos la empatía para con ellos, ¿no? Sí, y por supuesto que también en la mejor disposición de apoyar esa generación de herramientas, pero me refería en que aquí en el taller hice énfasis en identificar esas distintas prácticas porque tienen también alcances distintos, ¿no? No todas son iguales, o sea, cuando yo les digo, vamos a sentarnos, vamos a respirar, vamos a conectar con nuestro cuerpo, observemos, escuchemos, activemos nuestros sentidos, también eso hay que saberlo guiar, porque no todo tiene el mismo, o sea, no va a ser la misma práctica para un paciente con un cáncer o con una intervención programada o con una quimioterapia en donde vamos a concentrarnos en desarrollar ese sentido del contacto con el dolor, de identificarlo, de dimensionarlo, de entenderlo, de aceptarlo y de a partir de ahí poderlo manejar, que la situación de un niño, adolescente o una persona que lo que le está pasando es que le cuesta trabajo concentrarse en algo, poner atención, exactamente, ¿no? O esta parte también que también es muy valiosa y que se ha ampliado, digamos, cuando se iniciaron estas investigaciones de qué pasa en la mente en el cerebro de los meditadores profesionales, que fue lo que dio origen a esta disciplina, a partir de investigaciones y planteamientos que se empezaron a hacer en los años 70. ¿Alguien? Digo, no es que se empezaron a generar estas investigaciones. Adelante. A partir de estas, observar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y que tenía mucho que ver, como les decía, y lo plantea el doctor Bush, que decía, yo quería entender, esas fueron las primeras investigaciones, de cómo poder activar el modo parasimpático, el modo de relajación en personas, en pacientes que en aras de estar, vuelvo a mi metáfora, corriendo todo el tiempo como la gacela, perseguidos con perspectivas catastróficas, desarrollan cardiopatías. ¿Cómo le hago para que esos pacientes se relajen? Y cómo me doy cuenta que esto, le reitero, se ha ido ampliando de haber empezado a estudios estrictamente a nivel cerebral, ahora a estudiar todo el cuerpo. Ahora se sabe y se habla de que tenemos por lo menos 3 cerebros, ¿no? Que es el cerebro por la red neuronal que lo integra y que conecta, pero el corazón también tiene una red neuronal que nos hace especialmente sensible a las emociones, y hay estudios bien interesantes que nos documentan que es real aquel fenómeno del corazón roto, cuando rompemos una relación, cuando perdemos, que realmente, literalmente duele el corazón porque se activan estructuras neuronales, y no se diga el cerebro a nivel del aparato digestivo, porque ahí se genera, además de que hay una amplia red neuronal, la bioquímica, la ahora reconocida microbiota, y que es bien difícil. Y si no somos sensibles a eso, nuestras intervenciones en lo que sea, como docentes, como profesionales en distintas áreas, no se diga como terapeutas, pues es bien difícil ayudar a alguien que está teniendo una condición orgánica en donde su microbiota está destrozada porque tienen unos terribles hábitos o tenemos terribles hábitos alimenticios,
donde no estamos teniendo el descanso adecuado, donde no estamos teniendo una nutrición adecuada y queremos a veces, porque ha sido nuestra formación, con las intervenciones de la palabra, la cura de la palabra que ya tiene un fundamento, porque sí existe, sí funciona, pero no es suficiente cuando no atendemos otras cosas, ¿no? Entonces nos metemos así como en círculos, como los hámsters, ¿no? De estarle dando vueltas y vueltas y vueltas sin salir de ciertos círculos. Entonces, estas investigaciones han ampliado ese foco para darnos cuenta que también importa atender esos aspectos de nuestra condición biopsicosocial, ¿no? A nivel orgánico, ver cómo estamos funcionando. A nivel emocional, darnos cuenta que nuestros vínculos, la aceptación, ese sentido de compasión que hemos trabajado, que es genuinamente desear que las otras personas tengan una condición de superar el sufrimiento, el malestar, ese sentido de entender nuestra humanidad compartida, que los problemas y dificultades que vivimos no las estamos viviendo de manera aislada, y así como podemos entender y desear que las otras personas lo experimenten, nosotros también hacia nosotros identifiquemos, y ese es el tema al que quise centrar la charla de hoy, transitemos de identificar a ese crítico interno que traemos y que nos está diciendo ahora tú puedes, y si no puedes, porque no estás haciendo lo suficiente, tienes que hacer más especializaciones, tienes que invertir, tienes que irte al gimnasio, ponerte todo lo necesario para estar así súper cuerísima, y además ganar el mega salario y traer el último, entonces, y si no, sentirse mal, ¿no? Entonces, está llamado. En esta sesión yo les estoy invitando a transitar de ese crítico interno a esa figura compasiva, esa figura que nos ayuda a generar un sentido de conexión, de afecto, y que también nos va a activar formas de adaptación muchísimo más amables, muchísimo más generosas, muchísimo más humanizadas. Esto no está ajeno al hecho de que vivimos tiempos de mucha violencia, de mucha inseguridad, en donde estamos sujetos continuamente. Y ahorita en lo personal le decía a Sai, tengo el conflicto de que yo soy consciente de que estar escuchando a los noticiarios es muy, para mí y para quien lo haga, es muy estresante. Es muy estresante. Me doy cuenta que me siento mal, me siento tensa, me duele el estómago, no me funciona bien. Pero no lo puedo dejar porque yo tuve una etapa importante de mi vida, más de 20 años como periodista, y donde era noticias mañana, tarde y noche. Y es un hábito que no, pues me cuesta mucho trabajo. Y me subo al auto y automáticamente ya lo pongo, o llego a casa y automáticamente ya pongo el radio y los noticiarios. Y yo misma me digo, bueno, ¿y para qué estoy oyendo esto? Pero no siento que no me puedo desconectar, y sobre todo porque también doy clases a chicos que van para otras disciplinas, y digo, pues tienen que estar. ¿Cómo decirle a los chicos que se desconecten de la realidad si lo que se trata es de conocerla para transformarla, ¿no? La verdad, para mí es un conflicto, lo planteo honestamente como un conflicto, porque es difícil decirle a chicos que están en las áreas de comunicación que no se informen, que se desconecten, pues cuando están en profesiones que importa ser conscientes de lo que estamos viviendo, ¿no? Es complicado, ¿no? Y a mí me ocasionó todo lo contrario. Perdón, doctora. Ajá, sí. Sí. Yo trabajé muchos años en radio y para mí fue traumático ya no estar, que lo dejé por completo. Yo no escuchaba nada. Hasta hace poquito empecé otra vez como a retomarlo, porque me invitaron a una cabina y sí dije, no, o sea, el productor me dijo, o sea, güey, o sea, hasta parece que sí, nada es como si ya era para ti tú, sí, o sea, 15 años en esto, pues cómo no. Pues ya, sí. para empezó otra vez como escuché, pero me causaba mucha tristeza y ansiedad. Y por allá estaba en esa pregunta, ¿no? De que por qué hacemos cosas que sabemos que nos hacen daño, y las hacemos y las seguimos haciendo. Sí, maestro, quería comentar, por favor. Estaba yo en un curso sobre psicoinmuno en endocrinología. Ajá.
Y ahorita de lo que pensaba la maestra Rosario sobre su experiencia personal, después de piloto aviador, ser maestro es lo más estresante. Yo diría ser director. Seguramente. La secreción del cortisol Ajá. daña algunas neuronas del hipocampo que están vinculadas con la memoria. Entonces, por eso de repente se nos olvidan cosas. A mis ojos parece mi desmemoria. Dice, tú me dijiste una cosa y luego me dices otra cosa. Cuando yo fui director de una escuela, vivía en permanente estrés. Y también quería contar otro detalle. El cerebro no reconoce lo que es real y lo que no es real. Ajá. A lo que le decimos al cerebro se lo va a creer. Por eso es tan impactante el que nosotros le digamos al niño, es que tú no sabes, tú no puedes. O que nos digan a nosotros, es que tú no sabes, tú no puedes. Ajá. Pues es verdaderamente traumante. Pero precisamente en esta terapia bajo la palabra, decías, nosotros tenemos un recurso que se llama abreacción. Nos vamos creando una narrativa, como dijiste. Ahorita incluso es que tengo a alguien que me acompaña y yo sé que la aspirina fuerte y es que mi cateterismo y es que ando en el trabajo. O sea, ya tiene una narrativa en la que se sube al tren todos los días y le prende la máquina y hasta no verte que eso es mío, ¿no? Que difícilmente se baja uno. Yo me acuerdo que llegué a una escuela, llegué y les decía, ¿por qué corren? Es que tenemos mucho trabajo. Pero tranquilos, yo soy el director, tranquilo, ¿sí? Y al mes ya estaba yo corriendo igual que él. ¿Sí? Se contagia, sí. Cuando finalmente me pensioné, yo dije, pues ya le voy a bajar a esto. ¿Sí? Pero había momentos en los que yo me decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy perdiendo el tiempo, mi vida se me va. Y hay mucha gente que después de pensionar se muere, que se siente verdaderamente ya inútil. Y yo obviamente que me volví a inventar un tren, me volví a subir al tren y volví a caer en el cortisol y se me olvidan las cosas. ¿Sí? Porque era muy difícil planear en una escuela, por más que planeaba yo, ya faltaba un papá o un problema, te desajusta toda la planeación. Exacto. Entonces terminaba yo trabajando sobre el día, lo que viene el día. Y a contener el fuego y a evitar que la escuela se incendiara. Y sobre todo que terminaran crucificando. Cuando hubo un momento que de repente dije, ¿qué necesidad? Pero que de nuestro filósofo, ¿verdad, Juan Gabriel? Pero qué necesidad. Hubo una escuela en la que el dueño de la escuela se había apoderado de un andador en una unidad habitacional y lo hizo su estacionamiento. Entonces todos los vecinos de la unidad pues, estaban enardecidos. Y pues mandaron llamar al director, pues yo era el director, pues no el dueño. Y yo les dije, pues vengan a la escuela, aquí tenemos una oficina grande, tenemos un auditorio, podemos platicar. No, queremos que ustedes vengan. Estamos aquí reunidos afuera de la lechería de la Conasupo. Y yo muy demócrata fui. Y de repente empiezo a verme rodeado de toda la gente enardecida. Sí, exacto, Rosy. Sí. En ese momento dije yo, ¿qué necesidad tengo de estar defendiendo los bienes de alguien que ni son míos? Y exponer mi vida por un tipo que es verdaderamente un mafioso. Pero ahí decidí renunciar a esa escuela. Porque verdaderamente ponía en riesgo mi vida.
Integridad, sí, su vida. Lo que voy a decir es que hay que hacer un balance siempre de qué está en riesgo, pero si nuestra vida está en riesgo, pues es algo que no tiene sentido. Claro. Y así como el cortisol daña Ujú. ciertas células del hipocampo, que Ajá. afecta la memoria, Ujú. también hay, mediante la respiración, la secreción de otros componentes bioquímicos. Ujú. Por ejemplo, no sé si conocen la respiración de fuego, ¿sí? La respiración de fuego, una respiración profunda, va rítmicamente y va subiendo, va subiendo. Dicen que científicamente no se ha comprobado. Produce dimetiltriptamina, que es una sustancia, ¿sí?, que como que aclara la mente, o sea, favorece la neurotransmisión, como la oxitocina o la dopamina en el ejercicio. A lo que voy es a que sí, o sea, por eso es que hemos optado por esta vía, porque sabemos que, así como le decías a Masa Rosario, que se dé cuenta que hay recursos internos que también buscan que el cuerpo se equilibre. Ajá. Así como el cortisol genera ese daño, pues también la dopamina que genera el que vayamos a hacer ejercicio, Sí. nos transmite. Vamos al gimnasio y de verdad en la mañana levantarnos para el gimnasio es así como que no, otro ratito, pero una vez que ya nos levantamos y que ya estamos en el gimnasio, se nos despierta todo, porque pues estás generando dopamina, ¿no? Entonces es muy importante que sí nos demos esos espacios de autosanamiento, porque nos vamos a quemar la máquina. Y relacionado a lo que dice Mesha, si me permiten, es también tomar en cuenta una situación actual que nos pone en un estado de ansiedad y tensión, y es tener demasiada información, demasiada conocimiento, y que eso también genera angustia y ansiedad, ¿no? Entonces también la idea de desde la perspectiva de la neuroeducación se ha visto que dice menos es más. Logramos más con nuestros alumnos y con nuestros pacientes eventualmente, enfocando aspectos muy específicos que queriéndolos saturar de información. Ese también es todo un tema y todo un reto cuando damos este tipo de talleres, porque créanme, hay muchísima información y podría saturarles. Pero no se trata de generar se trata de evitar esa animadversión que también sucede cuando dices, es que ya estoy hasta acá, ¿no? También cuando mencionaba de los traumas de los niños. Ajá. Muchos traumas incluso no son materialmente reales, es decir, el niño no sufrió de manera material ese abandono, esa agresión, ese maltrato, no lo sufrió. Pero bastó que lo imaginara, que lo percibiera así, que lo interpretara así, para sentirlo como traumático. Pero esto aparte también puede ser una ventaja. ¿En el qué sentido? En el que precisamente en la narrativa nosotros hacemos del recuerdo, regresamos a ese momento para precisamente liberar la memoria y confrontarnos con ese recuerdo. ¿Qué hizo decir, que se tomara así? No era cierto. Ajá. O exacto, decir sí, darle otro significado. Y descargar la emoción y gritar y chillar y maldecir y lo que sea necesario. Etcétera, para poder en esa descarga, decimos nosotros, le llamamos eso a reacción, poder liberarlo. Es que sí, mi padre, mi papá, mi no sé qué, o tal persona, o tal situación, fue lo peor, sí. Y entonces, casi sacúdetela, ¿no? Ajá. Para poder liberarnos de ese trauma, que haya sido real o haya sido imaginario, nos impide en la realidad ser lo compasivo que usted nos sugiere, ¿no?
tengo un paciente de cáncer de recto, y yo le digo, es que eres muy despiadado contigo mismo. Necesitas tener tantita misericordia de ti, ya ni siquiera de la gente. De ti mismo. ¿Sí? Porque él odia la vida por lo que le pasó, por lo que tiene, ¿sí? Y dice, yo me lo gané, ¿no? Es una mierda. Pero el problema es que te estuviste tragando la mierda y no la quieres sacar. Y ya, o sea, ya te la están sacando a fuerzas. Porque ya lo operaron, le pusieron 2 bolsas, una bolsa para la orina y otra bolsa para el excremento. Entonces dicen, mi vida es una mierda. Le digo, ya la mierda no la tienes adentro, ya la tienes afuera, tranquilo. Pero es bien difícil que él trate de ser benigno con él mismo. No logra dar ese paso, ¿sí? Y obviamente ya recuperarse de la operación fue terrible, ¿no? Y ya que más o menos estaba estabilizado, llega un chequeo y dice, parece que hay algo, parece que hay que... Le vuelven a hacer otro estudio y pues ahora tiene metástasis en unos ganglios. Ay, qué difícil, qué difícil. Entonces ya dice, o sea, ya. Digo, es que también tú no sueltas el dolor, no lo sueltas. Creo que hay el gran... Una desesperación terrible. Sí, creo que ahí el gran reto es lograr ese estado, es promover esa idea de la resiliencia y esa capacidad de crecimiento postraumático, pero sí implica entender la historia de la enfermedad, entender el origen. En este caso, digo, logramos hacer un análisis, un psicoanalítico, el sentido de la enfermedad. Pero hay un punto de inflexión que tú lo mencionaste. Si se empiezan a preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué? Eso incrementa la ansiedad. Es tratar de cambiarle el foco para llevarlos al para qué. ¿Para qué? Y entonces le digo, mira, sale, ya. Es que él necesita un diagnóstico que le diga, ya te vas a morir en tal tiempo, ¿no? O ya, sanaste. Digo, nadie está completamente sano, ni nadie está condenado a morir en un tiempo específico, salvo los reclusos que tienen una condena perentoria, ¿no? Pero vamos a decir que tú necesitas un veredicto. Sí, te vas a morir en un mes. Te lo digo yo, te vas a morir en un mes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer en ese mes? Y ¿cómo lo quieres pasar? Esa pregunta te la sigo haciendo desde el primer día que empezó este tratamiento. Olvídate cuántos días te quedan. Lo importante, de lo que se trata es de que vivas un día a la vez. Claro. Yo digo, si tomase esa como regla, ya la terapia con el paciente ya voy para 8 meses. Ya tendría 240 días de haber hecho las paces con sus hijas, disfrutado con su esposa, dejado arreglados los negocios, o todos los papeles. Y ya se le ha quitado tantas cargas. Pero no, él insiste en que necesita que alguien le diga, ya te curaste o te vas a morir. Y bueno, y sin embargo, aún así, nosotros como psicólogos está bien, aquí estoy. Justo. Me acompaño, e incluso te acompaño en ese calvario que tú mismo estás construyendo. Ay, sí, yo creo que es bien difícil, pero también cuando les digo el tema de los límites, también es entender los propios, como terapeuta en este caso, pues ante personas que no logran hacer ese cambio de la narrativa y que ahí está la fuente del sufrimiento, definitivamente, ¿no? O sea, obviamente, pues con tanto dolor es difícil entenderlo, pero llamar
tratar de hacer prácticas que le permitan tener una relación donde baje la tensión respecto al dolor y pues estas prácticas precisamente que ayudan a calmar orgánicamente hablando, mentalmente hablando, pero la narrativa es muy difícil cuando está tan casado con ciertas ideas y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Su cuerpo resiste. O sea, está muy fuerte, qué difícil, ¿verdad? Estaba entrevistando yo a un médico paliativista. Ajá. Nos estaba explicando en qué consiste la sedación paliativa. Uh-huh. Le dan una sobredosis de algún anestésico. El dolor lo duerme. Y dice, máximo 2 semanas dura la sedación paliativa y ya que estamos despertando. Y a veces en ese lapso la gente muere, pero no se muere por la sedación, se muere por la evolución de la enfermedad. Que es diferente a la eutanasia, a la sedación paliativa. ¿Sí? Porque pues no está... Sí, es que esa sedación paliativa solamente se hace cuando ya realmente la persona se ve que realmente su cuerpo ya está completamente agotado. Es cuando hace, por ejemplo, tú vas y solicitas a alguien que todavía no está en esa situación, no se la pueden. Sí, decía este médico que no se la da a cualquiera. No se la da a cualquiera y más que nada se la da cuando al paciente lo ve desde la primera vez. Exacto. Y va evolucionando. Exacto. Entonces, cuando realmente se ve que él conoce ya que su cuerpo se está viendo en los estudios que realmente están ya fallando una cosa u otra. Entonces es cuando les dan esa sedación. ¿Tienes el video? Que los va a mantener en un estado de no tanto sufrimiento y que en ese lapso de 2 semanas él puede fallecer sin haber sufrido. Pero hay quienes dicen paliativista, quien dice que ha resistido más. Y entonces dice, que tiene algo que le llaman reserva biológica o reserva del cuerpo. O sea, el cuerpo dice, orgánica. Tenía un jugador, un beisbolista como de 2 metros, o sea, un tipo atlético, y que duró más de 3 semanas, 3 semanas y media para hacerse paliativa, porque el cuerpo tenía una capacidad todavía de reserva funcional. Qué difícil. Una reserva funcional no se va a morir tan fácilmente el cuerpo. E igual, o sea, por eso es que uno, vemos a la gente en la calle y no se muere. Sí, lo comentamos en algún momento, ¿no? Hay personas en condición de calle, en condición de calle, que generan mucho más resistencia a todos los agentes infecciosos. Por ejemplo, las personas que trabajan con la basura, ¿se imaginan con qué capacidad de resistencia no tienen? ¿Qué sistemas inmunológicos no tendrán? No, es que es bien complicado. Ahora sí que ese tema de la vida. Sí. Sí, ándale, sí. Pues la verdad es que precisamente reitero la idea de que sea una invitación a continuar, porque creo que estos temas son inagotables, que nos llevan a nuevas avenidas, a nuevos espacios, a reflexiones, también según las vivencias que vayamos teniendo. Y yo lo que quisiera es que en este taller, pues se hayan quedado con algunas herramientas para continuar ese camino, ¿no? Para abrir y para generar mejores capacidades de respuesta ante los retos que nos da la vida. Como les decía, les mandé en el WhatsApp el PDF, el PowerPoint de las sesiones. En un principio, la idea, titulamos el taller como Mindfulness para mejorar. Sí, titulamos el tema Mindfulness para mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos, y la idea es pues ampliarlo. ¿Puedes poner el video? Son 3 minutitos nada más, y lo que quisiera es que también se familiaricen con este personaje, que es el doctor Mario Alonso Puig. Les digo nada más así unos 3 minutitos. Y que después creo que también tuvo sus... Explicar. Ajá.
Voy a usar una metáfora. A mí las metáforas me encantan porque te permiten... ¿Puedes subirle un poquito más? ¿O subirle un poquito más? Son cosas que son complejas de explicar con palabras. Mirad, nuestra mente es como un océano revuelto, donde hay olas grandes, impetuosas, agresivas. Y, pues claro, esto nos afecta a nuestra vida, nos afecta a la salud, nos genera tensión, sube el colesterol, sube los lípidos, sube la glucosa, sube el cortisol, en fin, un montón de lío. Cuando una persona se va sosegando, cuando una persona se va calmando, es como si pasara de la superficie del océano con esas ondas, con esas subidas y esas bajadas, a un espacio un poquito por debajo. Entonces ya estás debajo, ya estás en el agua, ya te has sumergido, no estás muy profundo, pero miras hacia arriba y aunque sientes la agitación de las olas, no te están afectando tanto. ¿Cuántas veces nos habrá pasado más de uno que estamos en un mar revuelto, te viene una ola y dices, esto es muy grande? Y en lugar de aguantarla diciendo, conmigo no puede nadie, tú te sumerges y la ves pasar por encima. Pues es lo mismo, a medida que vas avanzando en la práctica del mindfulness, claro que se siguen produciendo olas, porque la mente no para de producir esos pensamientos, pero ya no te atrapan, los ves como a distancia. Conforme vas profundizando, vas entrando en un sitio verdaderamente curioso. Un sitio que aquí está representado, para los que no podéis ver, como el fondo del mar, con sus corales, con sus peces. Este es el fondo de la mente humana. Y entonces, en el fondo, ¿tú qué ves? En el fondo, lo primero que ves son capacidades tuyas que no sabías que tenías. Por eso mejora la confianza, tienes más ilusión, tienes más alegría. Y también descubres aquellas cosas que están impactando negativamente en tu vida y que no sabías que tenías. Ahí lo dejamos. Descubres, por ejemplo, bueno, espérame. Sí, adelante. que uno está centrado en sí mismo. Ok. Bueno, y estos materiales se los doy y quise seleccionar este pequeño espacio, este pequeño fragmento, gracias ahí. Precisamente volviendo a este tema de las metáforas, ¿no? Que sea este taller algo que nos dé las herramientas, identificando también las distintas situaciones, ¿no? Pensando que la vida, la realidad es como el mar, ¿no? Donde de pronto se vienen estas olas impresionantes que si no las sabemos surfear, la idea del surfing, de ir moldeando las olas, de ir montando las olas, y ¿han visto esas escenas del surfing cuando hacen las olotas y los surfistas se meten ahí en medio? Entonces, esa capacidad de mantenerse en la tabla y surfear implica desarrollar ciertas habilidades a las que mindfulness nos apoya, ¿no? La atención, entender nuestro cuerpo, de qué recursos tenemos, pero también ayuda en esta parte, como dice, cuando nos lleva hacia el fondo, a ese fondo donde podemos encontrar capacidades nuestras, habilidades, situaciones, nuestra real identidad, nuestra esencia, lo que somos, y de lo cual muchas veces nos hemos desconectado a la luz de vidas aceleradas, de tensiones, de tener que estar haciendo el deber ser. Tenemos que, no, y reitero, no es una llamada al no hacer las cosas, sino al entenderlas, ¿no? Cómo eso ha absorbido y llevado a nuestra vida. ¿Alguien quiere cafecito? Lo que gusta, adelante. Sí, ahorita, maestro, gracias. No, ahorita, gracias. Ir viendo esa parte. Y perdón, es que me seguí derecho. Si la idea es que también tengamos un espacio de receso. Más bien ahí les pregunto cómo quieren que procedamos. Ya el tiempo pues es implacable. Y yo quería, además de hacer esta reflexión de utilizando esta metáfora, de entender estas distintas prácticas o irnos orientando según nuestras propias necesidades, irlas conociendo, ir ampliando. Yo me pongo a su disposición para cualquier consulta que quieran, si quieren algunas referencias de materiales, de contenidos, lo que gusten, porque son temas que no se agotan, ¿no?
Y de alguna manera, pues ya llevo un buen de años profundizando en estos asuntos, siempre más con la orientación clínica, pero también, ay, mira qué bien se ve la luz, pero también, pero también muy interesada y también participo en la parte educativa porque también me ocupa. Entonces, pues me pongo a su disposición. Reitero que veamos estas como metáforas en donde nos demos cuenta. Yo quiero hacer un énfasis también en otra cosa. Lo más difícil en estas disciplinas es sembrar el hábito, ¿no? El hábito, o sea, integrarlas, porque las seguimos viendo como algo que distrae nuestras actividades o a lo que le debemos de llevar a una atención especial. Los 10, 15, 20 minutos de relajación y todo. Y en ese sentido les hago el énfasis en lo que se llaman las prácticas informales, que están desglosadas en una de las diapositivas del PowerPoint. Porque la idea es que generemos primero ese estado de conexión mente-cuerpo, de claridad, de conciencia de lo que estamos experimentando, y eso lo hacemos en lo que estamos haciendo con el solo hecho, digo, la gran herramienta, que la tengamos también así presente, que la gran herramienta es la atención a la respiración, porque eso es lo que cerebralmente, corporal y anímicamente nos conecta con el momento presente. Como nosotros nos conectamos en este espacio teniendo el supuesto de atención a pacientes de enfermedades graves, por eso quise introducir la sensibilidad al trauma, porque les puedo garantizar que el 99% de los casos son pacientes que han vivido situaciones traumáticas, aun cuando no las tengan claras, aun cuando no las tengan visualizadas, y que son pacientes que tienen dificultades en la relación con su cuerpo. Entonces, en esos casos, las prácticas regulares pueden no ser las más indicadas, y es necesario desarrollar otras estrategias no es porque no funcione el mindfulness en esos casos, sino que requiere las estrategias sensibles al trauma, y de nuestra parte implica la comprensión de lo que es el trauma. Y eso le diría que es extensivo en todas las áreas, pero particularmente en la parte clínica. Por eso quise introducir esta parte, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues ver algún detalle de lo que implica tener conciencia de qué modo estamos operando, si estamos en este modo de autoexigencia, de logros, si sí, por qué, para qué ser conscientes de ello, la necesidad de generar los espacios de balance, de recuperación, de descanso, de relajación, entender que nuestro organismo está diseñado para estar en ese sentido de homeostasis, de balance, de estar activados, tener momentos de empuje, de energía, de impulso, a momentos de calma, de relajación, de paz, que no podemos estar continuamente, y que el cuerpo ha desarrollado cualquier cantidad de recursos para avisarnos cuando no estamos haciendo bien las cosas, cuando no estamos haciendo lo mejor para nuestra propia integridad, y que actualmente vivimos en esos tiempos en donde pues los problemas digestivos, los problemas para dormir, las situaciones emocionales, las ansiedades, los estados depresivos, las dificultades relacionales están viviendo a la orden del día, y que estas herramientas nos ayuden a observarlo, a notarlo, a ver qué está pasando y acudir a nuestros propios recursos de la mejor manera posible, y cuando es necesario, porque también es necesario muchas veces acudir a los aspectos clínicos, farmacológicos, tratamientos, tener la mejor capacidad de respuesta para que nuestro cuerpo absorba lo mejor, obtenga lo mejor y se pueda verdaderamente beneficiar, y no estemos alimentando círculos viciosos donde la no aceptación, el no reconocimiento, la no validación nos hace meternos en esos círculos donde ya sea que el síntoma se desplace, el malestar se vaya de aquí para allá y generemos y estemos en este estado de sufrimiento y malestar continuo, ¿no? Entonces, esa fue la idea del curso. No sé si gusten que hagamos alguna práctica
o lo hacemos de manera informal, disfrutando el cafecito, el que amablemente nos invita la directora, y yo había pensado que hiciéramos una práctica. De hecho, les pasé la semana pasada los guiones de unas prácticas específicas para el manejo del dolor, y los que les voy a compartir ahora están orientados al desarrollo del sentido de aceptación y de la compasión. No sé si se sientan con deseos, con condiciones, o hacemos. Yo sí puedo hacer. Sí, se les ahorita que estamos de traguita. Si se les antoja, si quieren, hacemos un pequeño break para el cafecito y esto, y cerramos con la práctica, como ustedes quieran. ¿Cómo ven? ¿Sí? Primero la práctica, ¿ok? ¿Cómo que? ¿Sí? Sí, Pues ¿Sí? la convivencia con conciencia plena. Bueno, si ustedes gustan, la hacemos entonces, ¿no? Y también, volviendo a aquella primera sesión en donde sí traían los tapetes y todo, y que finalmente no lo hicimos en ninguna de las sesiones y cómo se fueron dando, pero sí que el mensaje de eso sea de que se puede hacer en cualquier circunstancia, ¿no? Que no necesariamente tenemos siempre las mejores condiciones, pero que aunque sea en una banquita o incluso en el metrobús, así, maestra, se puede hacer, ¿no? Nosotros hace 8 días, Sara y yo, estábamos en la oficina y ahí le hicimos práctica. Ahí los tomando. Sí. Ella se acomodó en el sillón y yo en el sillón. Ándele, pues esa es la idea, ¿no? De que lo que hagamos está sujeto a hacerlo de manera consciente, que seamos conscientes que por necesidad, por naturaleza, operamos muchísimas cosas en piloto automático, y eso es importante para nuestra funcionalidad, para nuestra sobrevivencia, pero que seamos conscientes también cuando ese piloto automático está actuando de una manera instintiva, guiado por el miedo, por la ansiedad, por la preocupación de cosas que no necesariamente sean el mejor foco o la mejor guía, sino saberlo modular. Sí hay muchas cosas, yo misma les decía esto de los noticiarios, pues digo, no es que afecte directamente, pero estamos viviendo una realidad y diariamente, entonces no se puede uno disociar, entonces hay que tomar ciertas decisiones, ¿no? Bueno, entonces les invito a hacer una meditación orientada a desarrollar, a experimentar el sentido de la aceptación, ¿sí? Les invito a que tomen una postura cómoda, sentadas, sentados, que se pongan, en la posición más cómoda que podamos en este contexto, que dejen que sus manos descansen suavemente, y si así lo desean, si se sienten bien, recuerden que ustedes siempre tienen el control, y transmitirlo así a nuestros practicantes es importante para que tengan una buena experiencia. Si así se sienten bien, que cierren sus ojos si les resulta cómodo, natural, aceptable. Les invito a que respiren profundo, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y permítanse conectar con su cuerpo en este momento, tal y como se encuentra. Les invito a que lleven la atención a su respiración. Lleva la atención a tu respiración. Nota el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. No necesitas cambiar nada, solo observar. Nota, por ejemplo, que estamos en un contexto con un nivel de ruido. Hay autos circulando. Estamos cerca de una calle donde hay gente, donde hay vehículos. No necesitan cambiar nada, solo observar. Si su mente se distrae, reconoce con suavidad, identifica la palabra, la noción pensamiento.
sonido. Y vuelve tu atención al aire. Permite que la respiración sea tu ancla. El ancla que te trae al momento presente, aquí y ahora, tal y como es. Tal y como es el contexto, tal y como es tu cuerpo, tal y como es el espacio que ocupas. Lleva ahora la atención a tu cuerpo. Observa cualquier sensación, presión, calor, incomodidad, calma, tensión, irritación, suavidad, lo que sea lo que sea, solo déjalo estar, déjalo ser. Si surge alguna tensión, algún malestar, alguna incomodidad, en lugar de rechazarla, reconoce. Esto también está aquí. Respira dentro de esa sensación, aun cuando sea incomodidad, aun cuando sea malestar, como si ampliaras el espacio alrededor de ella, y permítete experimentar tu cuerpo tal como es, sin necesidad de corregirlo. Si aparece alguna emoción leve o intensa, simplemente dite internamente: puedo permitir que esto exista por un momento. Todo es impermanente. Nada es para siempre. Esto no es resignación, es apertura. Observa esa sensación, cómo cambia, cómo se desplaza. Observa cómo ninguna emoción o sensación es fija. Nota cómo se mueven, cómo se desplazan. Y ten en tu mente esa noción de impermanencia. Y en un sentido de entrega al momento presente, percibe los sonidos a tu alrededor. Permite que tus oídos capten esos sonidos. Permite percibir la temperatura tanto de tu cuerpo como alrededor. El contacto de tu cuerpo con el asiento. Acepta cada elemento como parte de tu experiencia presente. No tienes que aferrarte a nada, pero tampoco rechazar nada. Solo deja que todo sea, y tú misma, tú mismo, sé el espacio que lo sostiene. Tú seas el espacio, la realidad que sostiene esa emoción, esa sensación. Respira profundo. Vamos a hacer ahora un tránsito hacia un contacto con el sentido de la compasión. Vamos a ir de la aceptación a la compasión. Y para esto te invito a que lleves tu atención al centro de tu pecho, en un ejercicio de visualización.
Imagina una luz cálida, suave y estable que se expande con cada inhalación. Con cada exhalación, permite que esta calidez suavice cualquier tensión emocional. Y para experimentar un sentido de compasión hacia otra persona, te invito a que traigas a tu mente a alguien que esté pasando por un momento difícil. Trae a tu mente a esa persona que sepas, que percibas, que aprecies, que está experimentando un momento difícil. Visualiza su rostro con amabilidad, con generosidad. Reconoce que como tú, esa persona quiere estar bien y evitar el sufrimiento. Repite internamente a tu ritmo que estés a salvo, que tengas paz, que puedas superar tu dificultad, que seas acompañado o acompañada por la comprensión y la fuerza. Si notas alguna resistencia, dificultad o emociones intensas, básicamente obsérvalas y vuelve a la intención de buena voluntad hacia esa persona que has visualizado a través de la capacidad de imaginación de tu mente. Y te invito a que amplíes esa compasión hacia todas las personas que viven retos similares. Quizás personas que estén afrontando situaciones de enfermedad, de malestar, de conflictos relacionales, de desempleo, distintos retos que vivimos como seres humanos. Experimenta ese deseo de que logren superar esa dificultad, que les acompañe la comprensión y la fuerza. Y amplía esa compasión hacia todas las personas que viven retos similares. Imagina esa luz cálida extendiéndose desde tu pecho hacia ellos o ellas. Deja que tu mente contemple la humanidad entera, a cada persona con sus alegrías y dificultades, y repite en silencio para ti misma, para ti mismo, que todos los seres encuentren alivio, que todos puedan ser comprendidos, comprendidas, que todos sufran menos, que mitiguen su dolor, su malestar, que todos encuentren alivio. Te invito a regresar a tu respiración, a sentir la sensación de tu cuerpo aquí y ahora. Permite que una oleada de amabilidad envuelva tu propio corazón. Y para cerrar, vamos a llevar nuestra atención y nuestra intención hacia un sentido de autocompasión. Eso que expresamos hacia quienes nos rodean
vamos a volcarlo hacia nosotros. Te invito a que traigas a tu mente una situación que te haya generado estrés, malestar o dolor emocional. Que sea algo manejable, no demasiado intenso, para que observes las sensaciones que surgen en tu cuerpo y te reconozcas, valides con un sentido de amabilidad y generosidad. Esto es difícil. Reconoce tu humanidad compartida, experimentando, apreciando que no eres la única persona que pasa por algo así. Te invito a que coloques una mano sobre tu pecho, sobre tu abdomen, sobre tus piernas o donde te resulte reconfortante, en donde sientas el calor de tu propia presencia, de tu propia compañía, de tu capacidad de acogerte a ti mismo, a ti misma. Y te digas, repitas lentamente para ti misma, para ti mismo, que pueda ser amable conmigo, que pueda darme el apoyo que necesito, que pueda tratarme con paciencia, con generosidad, de manera amigable, amorosa, generosa. Nota si surgen juicios o incomodidad y obsérvalos, solamente obsérvalos sin alimentar la crítica. Recuerda que la autocompasión es una práctica, una experiencia, no una perfección. Y te invito a que te des a ti misma, a ti mismo, un sentido de ternura internamente. Imagina que tu respiración lleva suavidad al área donde sientes mayor tensión emocional y que con cada inhalación das espacio, un espacio reconfortante, y con cada exhalación ofreces gentileza, afecto, acompañamiento, comprensión. Permite que una sensación de cuidado, de autocuidado, te envuelva desde dentro como un abrazo interno. Y tomando una respiración profunda, suave, lenta. Agradece este momento que te has brindado, que te has ofrecido. Siente tu cuerpo presente, vivo, vital, atento, sintiente, conectado, sensible. Y cuando lo desees, cuando te sientas a gusto, te invito a abrir tus ojos. Eres bienvenida, eres bienvenido a compartir, si gustas, tu experiencia. Si gustas estirar tus brazos, expandir tus manos, notar el impacto de estos movimientos de expansión, de relajación, dar alguna vuelta, círculos con tu cuello, mover hacia un lado, hacia el otro, tus hombros, tu cuello.
tus piernas. Bienvenidas, bienvenido. ¿Cómo se sintieron con esta práctica? Ajá. Pude identificar cómo opera esa proceso del sistema muscular ascendente, ¿de qué? cómo puede uno separar el ruido del o sea, de repente entré a él, pero a pesar de haber entrado al ruido, me imaginé como parado aquí en la banqueta viendo los autos, ¿no? Sin que el ruido generase una alteración en mí. Y pude salir, y pude regresar, y pude estar en mí, ¿sí? Y pude como fluir al interior, y me sorprendió cómo iba como desdoblando esas capas de la percepción, de la sensación. Qué bien, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. ¿Siente que le aporta? ¿Qué diría con qué le deja, maestro? En la parte cuando dijiste seamos compasivos con lo mismo, y hasta como me puse las manos así como que me estaba dando como un abrazo. Es una sensación, creo que es primordial, que uno sea compasivo con uno mismo. No puedes conectar. Claro. Y a diferencia de también otra metáfora que siempre les pido que tengan como esa herramienta, la de que cuando se sube uno al avión y les dice, va a haber turbulencia, te va a caer la mascarilla, póntela primero. Y luego ayuda a quienes no puedan. No puedes ayudar desde el descuido personal, no se puede. Pero en este momento elegí ese orden porque generalmente en nuestro día a día estamos volcados a la atención hacia los demás, ¿no? Y es la dinámica que tenemos, ¿no? Entonces, quise plantear primero este sentido de aceptación de cómo están las cosas, la realidad que nos toca, porque solo en la medida que aceptemos algo lo vamos a poder transformar, modificar o orientar en el sentido que nos sea lo más benéfico o lo menos dañino posible, lo menos adverso, lo más experiencia de crecimiento, lo que pueda fortalecer nuestro sentido de resiliencia, es parte de esa aceptación. Pensando en los pacientes, pues el dolor. El sufrimiento es proporcional al rechazo al dolor. Entonces esa lucha importa tener ese sentido de aceptación. Y luego vi la parte de la compasión hacia los demás, por eso que digo que estamos muy volcados a esa atención, es nuestra condición social. Vivimos también por y en función para los demás, por los demás, ¿no? Pero que eso no implique que perdamos la noción y experimentemos la capacidad que tenemos nosotros mismos de regular nuestras emociones, de entender, de conectar con nuestro cuerpo y de ayudarle a tener esa experiencia de balance que nos permite experimentar mejor el momento y lo que nos toca vivir, ¿no? Ese fue el motivo del orden y se los paso ahorita el guión para que también los tengan, ¿no? ¿Alguien más? Coco, ¿cómo sentiste esta experiencia? Bueno, ahorita con el ejercicio que hicimos, me recuerdo, hace un año vivimos una experiencia con mi hija Mariana, que se llamaba, nos invitaron a hacer una sanación de útero. Entonces era muy parecida la experiencia, bueno, decíamos, nuestro tapetito, pero aquí la experiencia fue precisamente a sanar esta parte nuestra, ¿sí? Inclusive, bueno, algo como no todo, pero pues, puede servir a varias. Yo no tengo útero, pero me decían, tienes que sanar tu útero espiritual porque sí lo tienes.
Dice, entonces es importante saberte que estás completa. Claro. ¿Sí? Estás completa y hay esa parte que tienes que sanar. Entonces, según yo iba con mi hija, y también, o sea, mi parte la completé, ¿sí? Entonces ella tuvo una cirugía también, o sea, muy... Estuvo a punto de morir el año pasado, tuvo un embarazo típico y estuvo gravísimo. Entonces, para ella, superar toda esta etapa, o sea, de pérdida, y pues todavía hasta la fecha, ahorita pues no muy claro en ella, o sea, qué va a pasar, ¿no? Claro. Pero creo que está más tranquilo, bueno, porque ese sobretensa, o sea, no la dejaba avanzar en cuanto a su recuperación emocional, ¿no? Claro. Entonces, todas este tipo de cositas nos han ayudado. Ahí me enseñaron y le enseñaron a ella, precisamente porque, bueno, tiene aparte ovario poliquístico, es otro de los problemas. El dolor muy fuerte menstrual, o sea, cuando sus días, bueno, me enseñaron a hacer una práctica que hacían la respiración de dragón. Ajá. Entonces decía, cuando tú estás, porque bueno, te viene la depresión, o sea, de por sí es depresiva, cuando viene no, horrible, se ponía, porque ella ahorita está más tranquila. Entonces, creo que es bien importante también sabernos, o sea, como mujeres, que tenemos otra forma, o sea, hormonalmente tenemos que apoyarnos también de muchas herramientas. En este caso, por ejemplo, ella igual a identificar, por ejemplo, lunarmente sus días, que se aprenda también emocionalmente a saberse. Ella ya se sabe, mamá, es que yo sé que ya va a venir porque empiezo, pero entonces ella ya se tranquiliza, ya no viene la crisis, porque, o sea, es como el reventar. Viene otra, y no es falta que está en la escuela, porque está otra vez estudiando, entonces ya, no mamá, es que reaccioné así porque ya sabes. Ya se observa, ya sí, se... entonces empiezo a hacer mis respiraciones, entonces empezamos a compartir esto, porque ella ya también empieza a saber cómo funciona su cuerpo, que tiene que liberarse de culpas, porque también cargaba sus culpas, y por no cuidarse, por X. Entonces creo que eso es importante. En este caso, o sea, bueno, emocionalmente, que bueno, también psicológicamente, aparte del dolor de pérdida, pues traemos también el dolor emocional. Claro, ¿sí? claro. De físico, el emocional. Entonces, me llevó a mí a pensar en eso y a recordarla, pues, a mi hija, ¿sí? Y saber que pues, muchas de las cosas que estamos aprendiendo, que bueno, que voy aprendiendo, las comparto con ella. Muchas gracias, Coco, muchas gracias. Y también quieren subrayar que cuando decimos este sentido de humanidad compartida, no es para minimizar, ni mucho menos, porque también a veces se puede experimentar así, ¿no? De que alguien diga, bueno, pues sí me duele, y hasta él dice, cuando la gente le dice, no es para tanto, no es decir no es para tanto, es decir, te entiendo, es decir, aprecio, sé lo que es ese dolor, lo puedo apreciar, lo puedo percibir, y en ese sentido humanamente te acompaño, estoy contigo, no soy ajena a ese dolor, ¿no? Muchas gracias, Coco, por compartir. ¿Alguien más? Ros, has estado muy calladita. O Ari, o Rosy, o Jocelyn, como quien. Bueno, yo quiero compartir una experiencia que tuve hace 2 años. Mi mami tuvo cáncer de mama. Ajá. La operaron, afortunadamente estaba en etapa 1, y su terapia fue mediante pastillas, sigue teniendo esa quimioterapia mediante medicamento. Al año siguiente mi papá le dio cáncer de garganta, del cual tenía que tomar 30 radiaciones y 10 quimioterapias. Entonces fue una etapa muy complicada, porque pues no habíamos tenido como algo previo a él. No sabíamos cómo manejar esta situación, yo no conocía de esto, ¿no? Entonces yo soy la hermana mayor. Sí. Mi papá obviamente no tomaba nada de alimento, no tomaba ni agua. Entonces mi mamá se convirtió en su peor enemiga, ¿no? Porque era la que le insistía en que tomara agua, en que comiera. Mi papá se molestaba. Se vuelven en una etapa muy vulnerable a muchas situaciones, ¿no? Sí. Tanto emocionales como físicas. Entonces mi mamá ya me hablaba, a ver, porque no me acercaba, como a 2 niños chiquitos. Sí.
yo no sabía cómo manejar esta situación emocionalmente. Yo estaba contenida, obviamente, porque sabía que yo era como la persona que tenía que ser el pilar entre ellos dos, ¿no? Me enronché, no dormía. Sin embargo, yo no iba y comparecía a mi papá ni le decía, te entiendo. Sería mentira, no lo podía comprender. Yo le decía, no te preocupes, estoy contigo, vamos a salir de esto, no estás solo. Yo admiraba mucho la parte de mi papá, que siempre, él sabía, pues, algunas de las razones por las que él le dio ese tipo de cáncer, ¿no? Porque ahí los mandan a una terapia. Nunca tuvo compasión de él mismo. Él siempre decía, sí, ya vamos a salir, yo le voy a echar ganas, aunque a veces estaba mal, ¿no? Nada, aguantó todas las 30 radioterapias, pero solamente aguantó 8 quimios, ¿no? Porque eran muy, muy fuertes. Hay diferentes tipos de quimioterapias y la de él era la más agresiva. De hecho, el doctor Rino le decía que el cáncer de garganta con el de colon son de los más agresivos. Entonces mi papá estaba en etapa 3 de 4 etapas que hay en el cáncer. Me tocó una ocasión ir con él a oncología, a una quimio. No, bueno, escuchas ahí cada cosa, ¿no? Ves cada situación. Todos los pacientes de cáncer tienen como el mismo color. Ves a algunos vomitando, otros están tirados en el piso. Entonces yo le dije a mi papá, estás en la gloria, papi, ¿no? O sea, eres muy fuerte, eres una persona muy resiliente porque este señor, este niño, esta señora, ¿no? Yo estaba con el alma partida, ¿no? O sea, no voy a mentir, me dolía en el alma, pero yo frente a mi papá era fuerte, ¿no? Porque yo sabía que yo les tenía que animar. Yo sabía que en mí se apoyaba a él. Lo que a mí me daban miedo era la parte de mi mamá, ¿no? Porque estaba contenida. Mi mamá aparentemente estaba bien, pero yo sabía que no. Mi mamá estaba quebrada emocionalmente, ¿no? Me decía, que ya no sé qué hacer. No quiere probar agua, no quiere probar nada, ni papilla. Entonces yo iba todos los días, a veces lo tenía que inyectar, escucharlo, mi papá lloraba, a veces estaba muy bien, ella estaba muy bien, ella estaba quebrado. Pero fue una etapa muy difícil que ahora que yo he leído todo esto, he visto videos, he tomado su taller, yo digo, ¿cómo no lo supe antes, no? Hay cosas que creo que no lo hice tan mal. Acaba de tener un estudio, me parece, el mes pasado, afortunadamente no tiene ya nada. Qué bueno. O sea, el doctor le dijo, sorprendido, ¿no? Porque cuando lo operaron, me dijo, ¿qué entraría conmigo en la operación? Porque yo, ¿no? Sí, está bien. Pero yo dije, bueno, por algo me eligió a mí, ¿no? Porque mi mamá decía, yo entro, no, entraré bien. Bueno, les prometo que cuando mi papá se puso en el quirófano y se metió, o sea, yo sí, aquí te espero, ¿no? O sea, son muchas emociones las que uno atraviesa cuando hay una enfermedad en la familia. Cuando tenemos un paciente lejano que vemos, es muy diferente a cuando lo vemos muy cercano, ¿no? En el caso de mi mamá, no, porque fue muy diferente su etapa, su tratamiento, aunque ella le quitaron la mama, fue diferente. Dicen que muerto el perro se acabó la carne, ¿no? En el caso de mi papá, no. Sale el médico y me dice, aquí está. ¿Pero qué crees? Se le quedó uno en las cuerdas vocales. Se fragmentó y se quedó uno. Entonces, no puedo hacer nada. Le digo, no, ¿qué va a pasar, no? Pues a lo mejor más adelante se le vuelve a desarrollar ese cáncer y vamos a volver a ver. Con esa frialdad, ¿no? Y yo, pues es que lo intentamos sacar, pero en los estudios no se ve porque cuando uno habla las cuerdas vocales se mueven, entonces no sale en el estudio, pero estaba chiquito, pero se fragmentó en 3 partes, le quitamos dos, se le quedó uno pegado. Ay, Dios. Entonces mi papá tenía la opción de hacerse la cirugía, ¿La paroscópica? No, que hablan por aquí. ¿Cómo? La traqueotomía. Traqueotomía. O hacerse eso, con el albur, ¿no? Él decidió eso, es que me decía, le dije, lo que tú quieras. Lo platicamos, leímos, investigamos con otros médicos, cuáles eran los pros y los contras, ¿no? De cada una de las cirugías. Él optó por eso. Mi papá obviamente le bajó su volumen de voz, mucho tiempo estuvo sin salivar, no encontraba el sabor de la comida, sin embargo el picante, mi papá siempre comía mucho picante, todo le picaba, todo. Decía hasta el Miguelito me pica, ¿no? Pero gracias a Dios está bien.
está bien, tiene que estar en revisión, en estudios, obviamente su alimentación cambió al 100%, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, de esto lo que yo rescato es que cuando mi mamá lo operaron, le dijeron, si tienes hijos, pues les van a cáncer, ¿no? Si tienes hija, peor. Entonces yo dije, pues de aquí tengo que aprender qué hacer, porque yo tengo 2 hijas. Entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que rescatar? No me voy a conmiserar, no me voy a autocompasionar. Más bien, ¿qué tengo que hacer para evitar llegar a? ¿No? Claro. Entonces, ahora que veo, yo digo, ¿cómo esto no lo aprendí antes? ¿Cómo no lo supe antes para poder aplicarlo con ellos? Pero bueno, nunca es tarde. Claro. Todo esto me ayudó tanto con mis alumnos como en mi vida personal, como con mis hijos, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por compartir y creo que esto de verdad nunca es tarde, ¿no? Y las cosas pasan cuando tienen que pasar y creo que todavía tienes que caminar y sigue el camino ahí de apoyo y de acompañamiento y el chiste es ir fortaleciendo esas herramientas, ¿no? Qué bueno que aporte algo, yo creo que no es tarde y que te sean de utilidad. Muchas gracias. Sí, maestro. Puedo pedir también a tu papá que no sé si tiene gusto por escribir. Sí. Ajá. Sí. Necesita expresar. Sí. No habla. Sí. Eso le puede ayudar a fluir las emociones que no explican. Muchas gracias. Sí. Jocelyn, maestra, alguien que quiera compartir, ya vamos clausurando. Hola, Diego, qué gusto verte. Bienvenido. No hablen de Diego, por favor. Ya no existe. Me ha dicho todo en la cara. Pues, no, pues yo, maestro, ya ve que normalmente siempre estoy diciendo digo, hasta en línea le he comentado y que bueno, y le doy las gracias personalmente a mi hijo. Sí, siempre lo tiene muy presente. Lo conocí a usted, a su maestro, y a ustedes, chicas. Ay, sí. Y de verdad, creo que nunca terminamos de aprender cuando tenemos la apertura. Y a mí me ha gustado mucho. Como le decía hace rato, he aprendido a conocerme más en cuanto a mis emociones y a qué debo de hacer con cada una. Le digo que de alguna manera, aunque Diego, que es mi Pepe Grillo, me dice todo, también vi esa parte, ¿no? Que como cuando alguien es cercano a nosotros, y sobre todo de la familia, como que no hacemos mucho caso. Más sin embargo, empatiza mucho en lo que usted nos ha dicho y enseñado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Te lo ves? De la calle y oscuridad de su casa. ¿Qué Pepe Grillo debería de ver? No. Sí, ¿verdad? No. Pues sí. Adelante, Ros. Adelante, Ros, ¿tú querías comentar? Bueno, sí, yo quiero agradecerle, maestra, el que haya aceptado el darnos este taller y que creo que sí se ha logrado el sembrar una semillita en cada uno de nosotros para seguir teniendo esa atención plena en cada uno, pues en nosotros mismos y que también nos va a servir para, pues a cada quien en nuestro rubro, ¿no? Que psicología, que maestra, todo esto, para también poder ayudar luego a nuestros pacientes. Pues muchas gracias, maestra. Pues muchas gracias a ustedes, un aplauso para ustedes, para todos. Agradezco la confianza, Rosa, a ti en particular, que me pusiste en contacto. Y pues aquí estamos. Yo estoy muy, diría, comprometida, convencida de la valía, ¿no? De estos recursos. Creo que vivimos tiempos difíciles, que vale la pena allegarnos de estos conocimientos, que vale la pena orientarlos, canalizarlos, saberlos adecuar para precisamente también, habiendo tanta información, tratar de ser lo más orientados y que sean, reitero mucho esa palabra, como especie de herramientas o de recursos para ayudarnos a tener una mejor experiencia, una mejor condición. Y pues muchísimas gracias por todo, de verdad. Y ya saben dónde encontrarme.
Yo les voy a mandar esta bibliografía que quedó pendiente, ya les mandé algunos recursos. Y reitero que el gran reto en esto, a nivel personal y con nuestros pacientes, educándose, lo que sea, es infundirles ese hábito de la atención, del autocuidado, de la atención, del autoconocimiento, de aprender a identificar sus emociones, a saber el recurso de la respiración, el estrés que es parte del motor que nos mueve, pero lo nocivo que se llega a volver en ciertas condiciones, de la conexión de nuestras experiencias vitales con las enfermedades que nos toca experimentar, nuestro sufrimiento, del sufrimiento de las personas que amamos, con quienes convivimos. Creo que estos son recursos poderosos y por eso realmente me siento muy comprometida a estas actividades, a estas formaciones, a estos espacios de compartir, y aquí me tienen siempre que sea necesario. Muchísimas gracias. Pues muy feliz Navidad a todos, muy feliz cierre de año. Jocelyn, no sé si tú querías comentar algo para cerrar. ¿Quisieras? Pues creo que gracias, Rosa. Compañeros, gratitud. Esa sería la palabra que lo caracteriza al maestro, porque siempre está fomentando espacios. Pues igual a nosotros que nos ayudó con la coordinación. A ti, maestra, por aceptar y bueno, muchas gracias. Este grupo. Y creo que es parte importante justo de hacer una pausa, hacer un freno en el curso de vida que llevamos. Está mal empleado el término, ¿no? Pero decir seguir la inercia que llevamos. Creo que hacer cosas como esta, de compartir, de crear comunidad, son muy importantes porque además nos mostramos vulnerables. Igual, maestra Rosario, muchas gracias. Socorro por exponer. También esa parte tan íntima. Sí, gracias por el espacio, Claudio, por esa generosidad. Es externar también un espacio interior para que los demás podamos aprender. Claro. Creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? De un espacio como este, que es significativo, por supuesto, y se me hace un acto muy subversivo, muy revolucionario, de cierta forma, ¿verdad? Actualmente eso, la pausa, la contemplación, el amor, el compartir, la vulnerabilidad, son actos muy, muy subversivos. Entonces, bueno. En tiempos de acelere, ¿verdad? Se vuelve eso subversivo, sí. Esa semillita que mencionabas, pues, nos la has compartido, sembrado, y creo que pues juntos hacemos algo así, o sea, lo vamos a trasladar a nuestros espacios, ¿no? Familiares, de trabajo, laborales y personales. Entonces, pues muchas gracias por compartir. Igual es algo muy generoso compartir el conocimiento porque es un trabajo de procesar información, revisar, traer recursos, lo hacemos como profesores, lo hacemos, bueno, quienes son padres lo hacen como padres, es masticar para poderle dar al otro como un pajarito, ¿no? Ándale, qué bonita metáfora. El remedio, el sostenimiento, también el hobby, ¿no? Entonces para mí es un espacio así, de sostenimiento y justo de este perímetro que decíamos hace rato, pero no ese perímetro que invalida, que detiene, sino que contiene, o que nos orilla a hacer otras cosas, ¿no? Es un contexto en el que, bueno, estamos inmersos desde algo muy profundo, emocional, físico, también se está poniendo lo que comentabas del trauma, ¿no? Y es estar en el reconocimiento de sí mismo, del cuerpo, de las sensaciones, también es algo bastante retador en ocasiones. Entonces, pues muchas gracias a todos por generar, gracias a que nos estuviste acompañando. También gracias, Ay, muchísimas gracias, Ay, sí, fotos del grupo, sí, gracias. Las que ya fueran, ¿no, maestra? Sí.